Buenas tardes, ministro. Quisiera, si pudiera abundar un poco en cuál ha sido la fundamentación que el gobierno norteamericano le ha dado al gobierno cubano para justificar la retirada del personal diplomático cubano en Washington, y de igual forma si pudiera abordar el tema de cómo va a quedar el funcionamiento consular cubano en Estados Unidos. Gracias. Gracias. Podría responder en mejor medida, con más propiedad, la parte estadounidense. Es difícil explicar qué ha argumentado el Departamento de Estado para la adopción de estas medidas, tanto la de la retirada de su personal parcialmente de La Habana, como la de la decisión de que parte del personal diplomático cubano abandone el territorio de los Estados Unidos. Esta es la declaración del secretario Tillerson del 29 de septiembre, meses después que los voceros estadounidenses hablaron siempre de incidentes y hablaron siempre de la falta de evidencia, conclusiones investigativas o información que permitiera relacionar las afecciones a la salud descritas por los diplomáticos norteamericanos con dichos incidentes. El secretario Tillerson utiliza por primera vez, meses después, la palabra ataques, y dice que empleados de la embajada estadounidense han sufrido una variedad de daños producto de ataques de naturaleza desconocida. Curiosamente, dice después, los investigadores no han podido determinar el responsable o la causa de estos ataques. En la conversación sostenida con el secretario Tillerson, puedo afirmar que este no aportó un átomo de información que no hubiera conocido la parte cubana anteriormente y que no incluye absolutamente ni una partícula de evidencia, ni de resultado conclusivo de investigación, ni siquiera de información de elementos de la investigación en progreso. La nota que ha emitido hoy el Departamento de Estado, que es esta, informa que desde que redujera el personal en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, debido a los actuales incidentes que dañan la seguridad física de nuestro personal y a que el gobierno de Cuba no ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier ataque a la integridad física, la libertad o la dignidad del personal diplomático estadounidense acreditado y a los miembros de sus respectivos núcleos familiares. El Departamento de Estado no afirma que hayan ocurrido ataques. Habla otra vez de incidentes que dañan supuestamente la seguridad física. Imputa al gobierno cubano no haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier ataque. No dice que hayan ocurrido. Curiosamente, esta es la fundamentación que utiliza para solicitar que las personas que se relacionan a continuación deben abandonar los Estados Unidos en un término de 7 días. Es inaceptable, inexplicable que el argumento para exigir a personal diplomático cubano que abandone el territorio de los Estados cubanos, el territorio estadounidense, sea que Estados Unidos, por su propia decisión, redujo la presencia de personal diplomático estadounidense en La Habana, o que el gobierno cubano supuestamente no haya adoptado medidas. Si el deseo de la parte estadounidense ha sido proteger la salud de diplomáticos que eventualmente podrían presentar dificultades de salud, ¿qué relación puede tener esto con la decisión de reducir la presencia del personal diplomático cubano en Washington? ¿Es esto una acción de reciprocidad? Obviamente no puede serlo, porque no ha habido ninguna medida ni ninguna decisión cubana a la que alguien pudiera pensar en reciprocar. Es una medida de prevención, de protección
en materia de salud de personal diplomático es absolutamente impensable. ¿Qué es esto? Es evidentemente una decisión política, no es una decisión técnica asociada al proceso de investigación en curso. Es una medida de represalia. ¿Cuál es su propósito? Sería bueno que lo explicara la parte estadounidense. En un comunicado de esta mañana del secretario Tillerson, añade como un propósito de su orden, es decir, de la orden de que se retire personal diplomático cubano de Washington, el objetivo de asegurar la equidad en las operaciones de las respectivas misiones diplomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Pregunto al Departamento de Estado. Es decir, ¿por qué es un objetivo asegurar la equidad entre decisiones unilaterales, irreflexivas, infundadas, injustificables del Departamento de Estado en relación con su propio personal, que podría intentar explicar por razones preventivas en cuanto a su salud, pero qué relación puede esto tener con la decisión arbitraria, políticamente motivada, con objetivos evidentemente de naturaleza política, de cortar parte de la presencia diplomática cubana en Washington, D.C.? ¿Qué ha dicho un funcionario del Departamento de Estado esta mañana? Bueno, ha hecho un anuncio. Ha dicho que ha aparecido un diplomático más afectado. La prensa rápidamente le ha preguntado, ¿cuándo ocurrió esto? ¿En septiembre? ¿En agosto? ¿La semana pasada? Ha respondido que no, ha respondido que ocurrió en el mes de enero de este año y que han decidido darlo a conocer ahora porque ha sido, dijeron, reevaluado. Es sorprendente la falta de seriedad de este enfoque. Respondiendo a su pregunta, bueno, la respuesta que dio el funcionario del Departamento de Estado, anónimo, porque hay que decir que funcionarios del Departamento de Estado han permanecido constantemente filtrando información malintencionada con objetivos políticos a la prensa estadounidense, escudándose en el anonimato. Este otro anónimo también, clandestino, funcionario, autor del briefing de esta mañana, trata de responder a su pregunta diciendo: los ataques, y lo tengo aquí en inglés por si alguien quiere verlo en inglés, los ataques son reflejo de una serie de incidentes. No sé si los traductores pueden explicar qué quiere decir en español o en inglés esta frase. Los ataques son reflejo de una serie de incidentes que están afectando a nuestro personal diplomático y que han persistido durante un tiempo largo, que han demostrado muy claramente que nuestro personal está sufriendo estos ataques que provienen de alguien que está utilizando vías y métodos desconocidos. Es decir, los ataques son un reflejo de unos incidentes que supuestamente provienen de alguien que está utilizando vías y métodos desconocidos. La decisión de calificarlos como ataques, dice desde el anonimato, refleja que ha existido un patrón consecuente entre los miembros de nuestro personal que han sido afectados. ¿Qué quiere decir en español o en inglés? Que la decisión de calificarlos como ataques refleja que ha existido un patrón consecuente entre los miembros del personal afectados. Pero entonces remata añadiendo: no existe otra conclusión a la cual podríamos llegar. Ciencia ficción, futurismo, ¿de qué se habla? Lo que ocurre con los cubanos, es decir, con los diplomáticos cubanos que deben abandonar del país, es que ello garantiza que haya una cifra equitativa de personal que permita el funcionamiento
de nuestras embajadas respectivas. Es decir, reducir el personal en los dos territorios facilita, garantiza, permite el funcionamiento de las embajadas. Cuando el Departamento de Estado ha dicho que la embajada estadounidense queda reducida a dar servicios de emergencia únicamente, no tiene sentido. Continúa el funcionario estadounidense. Dice, los equipos médicos están analizando todos los síntomas y están teniendo en cuenta todas las posibilidades, pero han podido confirmar que los síntomas que hemos descrito están ocurriendo y que nuestro personal está mostrando síntomas. Cantinflas. Es decir, es una retórica incomprensible que trata de disimular lo esencial, que es la falta de datos, resultados concluyentes de investigación, evidencia, información. Dice, la reunificación familiar, le preguntan, ¿la reunificación familiar se afectará significativamente? ¿Cuál es el mensaje para los cubanos? Responde, estamos evaluando el impacto que la reducción de nuestro personal tendrá en estos asuntos. Es decir, ¿cómo evaluar el impacto en los temas de reunificación familiar, de otorgamiento de visas para inmigrantes y para visitantes a los Estados Unidos? ¿Cómo evaluar el impacto de cortar bruscamente y de manera casi total los servicios consulares en La Habana y en Washington? Puede ser evaluado después de haberlo hecho, porque la situación en que está hoy el consulado de Cuba en Washington es de extraordinaria precariedad. A partir de que se ha, después de la decisión de Estados Unidos de retirar personal cubano, ha quedado un solo funcionario consular en Washington. Entiendo que ocurre lo mismo, lamentablemente también, en el Consulado General de Estados Unidos aquí en La Habana. Y recalca que se ha dicho que la prioridad está en la seguridad, la protección y el bienestar del personal diplomático estadounidense en el extranjero. Y confiesa que se mantendrán disponibles únicamente los servicios de urgencia. Si el gobierno de Estados Unidos aplicara estos estándares para su servicio exterior, tendría que estar cerrando ahora docenas de embajadas en el mundo.